Bienvenidos a esta sesión que vamos a dedicar a los antecedentes del actual impuesto, sus características y principios más relevantes. En materia de antecedentes, podemos comenzar diciendo que el primer impuesto sobre sociedades que se aprobó en España fue del año 1978. Es un impuesto que aquí lo ponemos en un color diferente a los otros dos que le han sucedido, porque el impuesto del 78, por decirlo de alguna manera, se apartaba de los criterios contables a la hora de valorar la capacidad económica. En cambio, tanto el impuesto sobre sociedades del año 95 como el actual del año 2014, para valorar la capacidad económica, consideran en gran medida el resultado contable tal y como lo valora los principios y reglas aplicables de la contabilidad. En cuanto a los aspectos clave de la ley actual, de la ley del impuesto que regula, que es la ley del año 2014, la ley 27 de 27 de noviembre, los aspectos clave de esta ley serían, o sus objetivos serían actualizar y simplificar el impuesto. Desde el año 95 se habían aprobado muchos regímenes especiales y muchas modificaciones que, aunque se habían recogido en un texto refundido, necesitaban de una actualización y simplificación. Bueno, pues ese ha sido el objetivo de la nueva ley del impuesto. También se buscaba atender necesidades de carácter recaudatorio, en la medida en que el Estado necesitaba ingresos fiscales y esto se buscó limitando las posibilidades que tenían las empresas de reducir su base imponible, deduciéndose una serie de gastos o aplicándose bases imponibles negativas. Es decir, se limitaba esa reducción para asegurarse que la base imponible del impuesto era positiva y, por tanto, la recaudación también lo era. La nueva ley del impuesto sobre sociedades equilibra el tratamiento fiscal entre la financiación propia y la ajena. Es decir, tradicionalmente la financiación ajena había sido tratada favorablemente en el impuesto sobre sociedades, puesto que esta financiación, que se reflejaba en la contabilidad, en los gastos financieros, siempre gozaba de deducibilidad, era deducible. Los gastos financieros contables eran gastos financieros deducibles. La financiación propia, sin embargo, no era favorablemente tratada en la fiscalidad. Y en cambio ahora la nueva ley sí que le da un mejor tratamiento y no la equipara, pero la aproxima al tratamiento que le da a la financiación ajena. La nueva ley también trataba de profundizar en las medidas para reducir el fraude fiscal y introducir un régimen para reducir o evitar totalmente la doble imposición de los dividendos de fuente interna cuando se cumplieran ciertos requisitos. Sin embargo, parte de la doctrina estima que la nueva ley no ha logrado reducir verdaderamente los niveles de conflictividad que hay entre los contribuyentes y la administración. Estos son conflictos que se derivan de la diferente interpretación que provocan las normas jurídicas cuando son normas complejas que conllevan el pago del impuesto y que por tanto son susceptibles de una interpretación no favorable. Además, también se estima que la nueva ley es excesivamente compleja en cuanto que contiene regímenes transitorios muy numerosos. En cuanto a las características del impuesto, entendemos, por ejemplo, que se trata de un impuesto directo, puesto que grava la capacidad económica desde un signo directamente representativo de la misma, como pueda ser la renta de la entidad, el resultado contable. Decimos que es un impuesto personal porque admite la graduación de la tributación en función de las características de la empresa, de su objeto social, de si tiene pérdidas, de las inversiones que realice, por ejemplo. En España el impuesto sobre sociedades el tipo general es del 25% desde el año 2016. Las entidades de nueva creación tienen la posibilidad de aplicarse un 15% durante los 2 primeros ejercicios en los que posean bases imponibles positivas. Espacialmente el impuesto se aplica en toda España, salvo en los territorios forales, en Navarra y el País Vasco.
que, haciendo uso de sus competencias normativas, han aprobado sus propios impuestos, que reproducen casi en su totalidad el esquema del impuesto aplicable al régimen común, pero tienen sus especialidades. También Canarias es un territorio con sus peculiaridades a efectos fiscales. Es un impuesto periódico y de carácter anual, y el sujeto pasivo lo es aquellas que sean personas jurídicas o las sociedades civiles que tengan actividad de carácter empresarial. También hay otras entidades como los fondos o las uniones temporales de empresa que no tienen personalidad jurídica propia, pero que también son sujetos pasivos del impuesto. El devengo, o el momento en el que el impuesto se hace exigible, coincide con el último día del periodo, es el último día del periodo impositivo o que coincide con el último día del ejercicio económico. Normalmente en España las empresas terminan su ejercicio el 31 del 12, pero podría ser de otra manera. Podría ser, el devengo podría realizarse el 30 de septiembre si una entidad cerrara en ese día su ejercicio económico. El plazo para presentar la autoliquidación del impuesto hay que contarlo teniendo en cuenta que habría que sumar al último día del periodo impositivo 6 meses y a partir de ahí 25 días naturales. En el caso de las entidades que cierren el 31 del 12, a los 6 meses posteriores, que terminarían el 30 de junio, habría que añadirles los 25 días siguientes, lo cual haría que el 25 de julio fuera el último día para presentar el impuesto. Si el último día fuera festivo, el plazo se prorrogaría hasta el siguiente hábil. Y también podemos señalar que hay entidades que están total o parcialmente exentas en el impuesto, como puede ser el caso de los partidos políticos, las fundaciones, entidades sin fines lucrativos. En general, aquellas entidades que tienen un objeto social peculiar habrá que estar a su régimen fiscal concreto y determinar en qué medida puedan estar parcial o totalmente exentas. Y por último vamos a comentar los principios, otros principios que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el impuesto no grava solo las rentas percibidas, realmente percibidas, sino que grava también algunas rentas que se imputan a las entidades o que se les atribuyen, que la ley les atribuye porque se encuentran en un régimen, por ejemplo, de transparencia fiscal internacional o porque reciben rentas de otras personas o entidades. Hay otro principio que es el principio de presunción de onerosidad, que es muy importante, que implica que el impuesto entiende que toda cesión de bienes o derechos realizada por la entidad ha sido realizada a cambio de un precio y que además ese precio debe ser valorado o está valorado a precio de mercado. Esta presunción es iuris tantum, de tal manera que la entidad podrá demostrar lo contrario, podrá demostrar que una cesión de bienes o derechos no ha sido retribuida siempre que así se refleje de su contabilidad. Hay otro principio que en este caso es obligatorio, de obligatoria aplicación, que implica la valoración a mercado de todas las operaciones que realicen las personas o entidades consideradas vinculadas por la ley fiscal. Son personas o entidades vinculadas, por ejemplo, la entidad y aquellos socios que posean más de un 25% o la entidad y sus consejeros o administradores, o dos entidades en las que participen los mismos socios con un más de 25% de capital de forma directa o indirecta. Esto significa que las operaciones que realicen entre ellas, fiscalmente al menos, con independencia de cuál haya sido su tratamiento contable, deben valorarse a precio de mercado. Y por último existe otro principio, el principio de obtención de rentas, que implica que si la administración en un ejercicio de comprobación detectara bienes ocultos que no han sido registrados en la contabilidad o pasivos ficticios, deudas que no existen, que financian elementos patrimoniales que tampoco existen, podrá considerar que esos bienes han sido adquiridos por medio de rentas no declaradas y por tanto imputará o atribuirá esas rentas a la entidad y además lo hará en aquel ejercicio más antiguo que no esté prescrito. Y finalmente podemos destacar respecto de las entidades patrimoniales que tienen una consideración un poco especial. Son unas entidades llamadas de tenencia de activos,
básicamente su activo está compuesto por o valores o por inmuebles que no están afectos a la actividad, bueno, pues estas entidades tienen una limitación a la hora de aplicarse determinados tratamientos fiscales favorables. Ni ellas ni los adquirentes de las mismas se las pueden aplicar. Es decir, son un tipo de entidad que al carecer de una actividad económica están penalizadas de alguna forma fiscalmente y se les impide aplicarse principios o tratamientos favorables que se les aplican a otro tipo de entidades. Muchas gracias.